Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Xsoluciones. Continuando con el curso de SQL y Excel, el día de hoy vamos a ver procedimientos almacenados y el bloque if. Tengo aquí ya 7 procedimientos almacenados que creamos en videos anteriores. El día de hoy vamos a crear un procedimiento almacenado que me permita elegir entre todos ellos cuál quiero ejecutar. Si yo ejecutara de esta manera simplemente presionando F5, los 7 procedimientos almacenados pues se ejecutan a la vez. Pero tal vez no quisiéramos verlos todos juntos, sino uno por uno. Simplemente podremos seleccionar F5 e ir ejecutando cada uno. Cosa que no es difícil de manejar, pero puede ser que tengamos procedimientos almacenados que hagan procesos de carga. Entonces no nos gustaría que pudiéramos tener la equivocación de ejecutar un procedimiento de carga al ejecutar varios a la vez. Por lo tanto, vamos a hacer uso del bloque if. Voy a declarar una variable, voy a poner declare arroba, le voy a poner número de procedimiento. De esta manera va a ser de tipo entero con int. Y entonces voy a dejar un espacio entre cada uno de los procedimientos almacenados donde voy a hacer uso de if. Y digo if arroba número de procedimiento es igual a 1. Voy a escribir begin end. De esta manera vamos a realizar una prueba sencilla. Escribo la palabra reservada set para asignarle un valor a una variable. Al 64, número de procedimiento es igual a 1. Si yo señalo y presiono F5, se ejecuta. Si fuera otro procedimiento, el 2, y yo señalo esto y presiono F5, pues no se muestra nada de información. Se cumple con la condición. En este caso la condición, a la variable le asignamos el 2. Si no es igual a 2, pues no pasa nada. Entonces vamos a seguir creando la demás estructura. Puedo copiar desde if hasta begin. De esta manera muy sencilla, pues simplemente copié if, begin y lo fue intercalando entre cada uno de los procedimientos. Si lo quisiéramos separar para verlo un poco más claro, lo podemos ver de esta manera. Tan solo para fines estéticos, y ya escribo 2, 3, 4, 5, 6 y el número 7. Si yo presiono F5, en este caso se ejecutó el procedimiento número 2. Si yo escribo 3, al presionar F5 se ejecuta el procedimiento 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera. Hoy ya tenemos aquí nuestro... Aquí todavía no tenemos propiamente nuestro procedimiento almacenado, pero tenemos la estructura, el funcionamiento. Entonces,
Para ello voy a crear un nuevo query, voy a presionar control N y voy a arrastrar la base de datos de Guillermo Fernández Gutiérrez. Ustedes, si ya crearon la base de datos anterior, la que vimos en el video anterior, la de curso de SQL, pueden arrastrarla. Punto. Bueno, aquí ya nada más, antes de la base de datos escribo use, de esta manera. Luego escribimos go, de esta forma. Voy a escribir create para crear el procedimiento almacenado. Procedure. Y el nombre de mi procedimiento almacenado puede ser procedimientos. Escribo as porque voy a utilizar una variable. Y en este caso podría copiar la variable para escribirlo después de as. Antes, perdón, tiene que ser antes. De acuerdo. Antes de as va la variable, antes de as siempre van todas las variables y después de ello pues ya va las instrucciones, los queries que vamos a utilizar y que se van a ejecutar cuando ejecutemos el procedimiento almacenado, cuando llamemos a nuestro procedimiento almacenado. Use go create procedure procedimientos. Entonces ahora yo presiono F5 y ya se creó mi procedimiento almacenado. Para probarlo, presiono control inicio, diagonal asterisco, control fin, asterisco diagonal. Y tenemos el nombre de mi procedimiento almacenado, que es procedimientos. Lo voy a copiar, control C, control fin, control V. Y como ya tenemos el parámetro, que es numérico, si yo escribo 1 y presiono F5, se ejecuta el primer procedimiento almacenado. Si yo presiono 2, se ejecuta el segundo, 3, el tercero, y así sucesivamente con F5. Hasta llegar al número 7. Ya lo tenemos aquí, lo voy a copiar. Como puede ser que haya personas que no tengan Compact y contabilidad, de cualquier manera yo les voy a pasar las bases, estas para que las importen basándose en el video tutorial anterior. El video tutorial anterior nos muestra cómo importar de Excel a SQL. Voy a crear en este mismo la conexión para que vean. Tan solo vamos a crear la conexión. Para ello nos vamos a la ficha datos, al menú obtener datos externos. Bueno, voy a hacerlo con el teclado, es ALD, ZXT, Enter, SQL. Desde SQL vamos a importar la información. Puedo regresar a SQL. Si yo presiono Alt-A-E, ya selecciono el nombre del servidor. Esto es para que ya lo hagan cada vez más rápido. Control V, Alt-T, Alt-N para el nombre de usuario, Tab, escriben su contraseña, Alt-S para siguiente. Voy a escoger la base de datos correspondiente, que en este caso, pues como ya vieron, si vieron el video tutorial pasado, entonces se darán cuenta que la base de datos puede ser la de curso SQL. Ustedes pueden utilizar esas si gustan, en caso de que no cuenten con Compact y contabilidad, o bien que no tengan la seguridad de querer modificar, aunque realmente hasta ahorita no hemos hecho modificar sus tablas. Si no quisieran hacer eso, pues entonces pudieran utilizar la base de datos de curso SQL. Presiono Alt-S, Alt-N para cambiar el nombre sin incluir la extensión del archivo. Yo le voy a poner procs. Ya si le pongo, ustedes pueden ponerle como deseen. Shift, inicio, control C, Alt C para guardar la contraseña, Alt S para aceptar, Alt V, aquí ponemos el nombre descriptivo, yo lo voy a pegar, el que copié, control V, Alt F. Nos vamos a las propiedades con Alt D,
al D de nueva cuenta, al G para guardar la contraseña, al S para aceptar, al O para cambiar el tipo de comando. En este caso voy a seleccionar SQL y presiono al A. Borro esto que tengo aquí y simplemente yo escribo procedimientos 1, 3 veces tab, enter. Al S, enter. Bueno, aquí lo copié hasta acá abajo. Puedo copiar la tabla, la corto, control inicio, control V. No pasa nada. Ajusto el ancho de las columnas. Y si quiero cambiar el query, presiono al D, GP, tab, tab, enter, al D, al A. Y aquí cambio al procedimiento número 2. 3 veces tab, enter, tab, enter. Y se cambia la información. Al DGP, tab, tab, enter, al D, al A. Y cambio al número 3. 3 veces tab, enter, tab, enter. Y se cambia la información. Al DGP, tab, tab, enter, al D, al A. Y aquí cambiamos a 4. 3 veces tab, enter, tab, enter. De esta manera. De esta manera. Cada vez lo van a hacer más rápido. Y pues eso ha sido todo por hoy en este video tutorial. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir, comentar, ya que esto me puede servir para seguir subiendo más videos como este o mejores. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.